Comenzamos nuestro programa hablando sobre un tema que nos concierne a todos, es decir, cómo manejar nuestro dinero. ¿Qué instituciones existen en el Perú en donde uno pueda depositar para tener una cuenta corriente, para poder hacer pagos de manera digital? Eso es un tema que se ha venido generalizando. Felizmente la inclusión financiera ha avanzado mucho en el Perú. Lo hemos visto en los últimos años con motivo del COVID, en donde el Estado se relacionó con muchos beneficiarios de las medidas que se adoptaron para ayudar a los perjudicados, ampliando en el recurso naturalmente a las instituciones bancarias. Por eso hemos invitado hoy al superintendente de Banca, Seguros y AFPs, el señor Sergio Espinosa Chiroque. Es un abogado que tiene 25 años de trabajo en esa institución, la SBS, y lo hemos invitado para que explique en qué consiste esta estrategia nueva que están lanzando de finanzas abiertas. ¿Qué cosa quiere decir ese plan número 1? Y luego darnos datos sobre qué derechos tienen los usuarios en general frente a los bancos, frente a las AFPs y frente a las cajas de ahorro y crédito que han prosperado en nuestro país. En nuestro país, donde existen 18 bancos establecidos, 2 que están buscando entrar, están en proceso de entrar al mercado, y naturalmente 4 AFPs y numerosas cajas de ahorro y crédito. Doctor Espinosa, muchas gracias por estar en RPP. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, para comenzar, en qué consiste este sistema que están planteando ustedes de finanzas abiertas para empoderar a los usuarios. Bueno, el tema es que hoy en día los ciudadanos tenemos mucha información que le hemos dado en el curso del tiempo a los bancos con los que trabajamos, ¿no es cierto? Ya sea para pedir un crédito, para depositar nuestros ahorros, para hacer pagos, por ejemplo, de una serie de servicios que hoy se hacen a través de instituciones financieras. Lo cual quiere decir que los bancos, cajas financieras tienen una historia suya como cliente que no la tiene probablemente ni usted mismo porque no la ha guardado, ¿no? Y entonces lo importante de este proyecto es empoderar a la persona para que la persona sepa y sienta que esa información que está en el banco no es del banco, es suya. Y que por lo tanto usted la puede usar para ir a otro banco, caja, cooperativa, y a través de esa información obtener mejores condiciones para un crédito o una mejor tasa de ahorro, pero no llevando un file como podría ser hoy, recolectando toda la información, sino a través de mecanismos tecnológicos que permitan que el segundo banco extraiga automáticamente su información con su autorización del primer banco. Esto ya está funcionando en otros países y genera, al final del día, más inclusión, más competencia, pero también mejores condiciones para los clientes. No se podía hacer eso ahora, es decir, si yo estoy en un banco y quiero abrir otra cuenta en otro banco, solicitar un crédito, no podía disponer de la información sobre mí y sobre mi trayectoria. O sea, tenía que construirla, ¿no es verdad? Tiene que buscar el file de los estados de cuenta, de repente sus boletas de pago y hacer todo un file para ir al segundo banco a pedir un crédito. Hoy, o bueno, todavía no hoy, pero la ventaja de este proyecto cuando empiece a operar es que ese flujo de información que autoriza el cliente, eso hay que recalcarlo una y otra vez porque es solo a solicitud y con autorización de la persona, esa información viaja por medios tecnológicos de un banco al otro sin que usted tenga que reconstruir toda la historia. Usted ha presentado en días pasados una hoja de ruta para la implementación de este plan. Cuéntenos, por favor, cuáles son las etapas por las que se va a pasar en esta hoja de ruta y en qué medida conciernen directamente a los usuarios, no solo a los bancos. De acuerdo, se ha hecho una hoja de ruta porque precisamente es un proyecto que, aunque muy rico, tiene una cierta complejidad desde el punto de vista que requiere inversión en tecnología para que esto pueda suceder de la manera que yo estoy explicando, de manera automática. Entonces, lo que estamos haciendo ya es constituir mesas de trabajo, tanto con bancos, financieras, donde hay cooperativas, donde hay fintech incluso que no están reguladas, para empezar a discutir cuáles son los grupos de datos que primero se pueden empezar a compartir de los usuarios. Y la idea es comenzar con los bancos más grandes, que son los que más información tienen,
deseen, pero también con aquellas otras empresas financieras que se quieran sumar voluntariamente desde el día 1 del proyecto. Por ejemplo, ya tenemos la expresión de alguna caja municipal que nos ha dicho nosotros queremos ser parte de esto. Y por lo tanto, si bien es cierto, hay un proceso de aterrizaje en la hoja de ruta hacia el año 28, la idea es que en el camino se vayan haciendo pilotos, vayan existiendo pilotos que permitan ya a la gente sentir los beneficios de esta idea en el camino, ¿no? Dígame algo, esto está dirigido a los usuarios privados, naturalmente, como cada uno de nosotros, que a veces necesita efectivamente moverse un poco, buscar mirar en otros bancos, etcétera. Pero usted ha acentuado una prioridad en la ayuda que hay que prestar a las MIPES, ya no solamente a privados, sino a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo generan en nuestro país y las que más fragilidad financiera tienen. Yo quiero que nos explique algo sobre esto, pero después de ir a una pausa, por favor, señor superintendente de Banca y Seguros, doctor Sergio Espinosa. Retomamos nuestra conversación con el señor Sergio Espinosa, que es el superintendente de Banca y Seguros y AFPs. En nuestro país hay 18 millones de cuentas bancarias. Eso no significa que haya 18 millones de ciudadanos que poseen esas cuentas, porque hay algunos que tienen varias cuentas. Y hay, de todas maneras, un porcentaje que se calcula en 30% de los adultos que no tienen cuentas bancarias, especialmente personas que viven del agro y que viven en el mundo rural, que constituye el 20% de nuestra población, pero hay 10% urbano que no tiene acceso a cuentas bancarias todavía. ¿Cómo explica eso y qué hacer para ellos? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Bueno, ha habido un proceso, sobre todo desde la pandemia, en el cual se ha ido extendiendo el ámbito de los servicios financieros, de manera que hoy un poco más de 67% de adultos tiene una cuenta o una billetera digital. Eso es un progreso desde el año 2020, que era solamente 40% de adultos. Pero todavía nos queda 32, 33% de adultos que no tienen ninguna cuenta o billetera. Y por otro lado, si uno analiza la cifra en cuanto no a ahorros, sino en cuanto a créditos, uno encuentra que solo el 35% de adultos tiene un crédito en el sistema financiero. Y esa es una cifra muy baja todavía. Entonces, 35% que han recibido dinero de una institución financiera. Correcto. A través de cualquier tipo de crédito, tarjeta, crédito personal, consumo, lo que sea. Hipotecas, etcétera. Exacto. Y entonces ahí hay mucho trabajo por hacer. Un trabajo, por ejemplo, de presencia en regiones, un trabajo de educación financiera, un trabajo de explicar una cosa que usted decía, que es cuáles son las entidades que están legalmente autorizadas para captar dinero del público. Entonces, en la superintendencia hemos venido haciendo un trabajo muy activo en regiones, yendo a regiones a hablar con los medios, a hablar con universidades, a hacer talleres de preparación para colectivos, por ejemplo, para mujeres emprendedoras, para artesanos, para cooperativistas, explicándoles precisamente los conceptos que es necesario conocer para operar en el sistema financiero, ¿no? Tasa de interés, que es una cuenta corriente, que es una tarjeta de crédito, cómo no actuar con una tarjeta de crédito, por ejemplo, que es muy importante. La tarjeta de crédito es un producto muy útil, pero la tasa de interés suele ser muy alta en comparación a otros productos. Por lo tanto, hay que usarla de manera racional. Y ese es un trabajo constante que nosotros venimos haciendo con énfasis en el interior, porque es en el interior donde están los mayores porcentajes de gente que todavía no ha sido incluida en el sistema financiero, siendo que además hoy en día el sistema financiero es casi un servicio básico, porque uno no puede hacer un conjunto de cosas si es que no tiene por lo menos una tarjeta, una billetera digital o algo. Entonces es casi un servicio esencial, ¿no? Ahora, hay una evolución también del mundo digital que se ve reflejada en la actividad bancaria. Tengo entendido que se está por instalar en el Perú, si no lo he hecho ya, un banco inglés, Revolut, que no tiene agencias, que no va a tener personal en contacto con sus clientes. Quiero saber si va a haber de todas maneras posibilidad de una comunicación directa con un ser humano, porque muchos de estos servicios cuentan ahora con la inteligencia artificial, que puede contestar efectivamente a muchas preguntas y más rápidamente, puede hacerlo por escrito, puede hacerlo también oralmente. Pero hay momentos y hay circunstancias en que uno quiere tener contacto con una voz humana, aunque no se vea a la persona y sea solo por teléfono. Hay exigencias
respecto de esto? Sí, en primer lugar, la ley peruana permite efectivamente que una institución financiera sea completamente digital, es decir, sin oficinas físicas abiertas al público. Eso es posible y está en el marco legal. Y eso es Revolut, eso va a ser Revolut. Ese es el ejemplo de lo que hace Revolut en otras partes y lo que ha planteado acá como modelo de negocio, ¿no es verdad? Porque eso permite ser más barato que otros bancos, menos gastos, y eso beneficia a los clientes. Correcto, y tiene que ver también con lo que hablábamos al principio de las finanzas abiertas, porque aprovechando la tecnología se puede competir y se puede competir a nivel de todo el país sin necesidad de tener agencias puestas en cada una de las localidades, porque las agencias son muy caras, porque hay que tener mecanismos de seguridad, bóveda, en fin. Entonces, esto permite llegar a todos lados sin necesidad de tanta inversión, sino inversión en tecnología. Pero para eso, como usted dice, hay una norma que establece los derechos de las personas para poder, siempre que tengan algún problema, acudir a una persona y hacer el reclamo y que no sea 100% digital, porque sabemos que a veces eso genera frustración y genera, digamos, el choque ante una respuesta repetitiva y que no le da una solución a su problema, ¿no? Entonces, las normas de la superintendencia establecen que para efectos del sistema financiero, en algún momento tiene que haber una persona de carne y hueso que conteste el teléfono y reciba la queja o preocupación de la persona y la resuelva, ¿no? De acuerdo. Díganos entonces, como habíamos previsto antes de la pausa, algo sobre las MIPES e incluso algo más radical que tiene que ver con personas que necesitan poco dinero, que no hayan facilidades para conseguir ese crédito en el banco, 500 soles, por los intereses que implicaría la falta de seguridad, y que caen en manos del gota a gota, que se ha generalizado en el Perú y que es el origen de los extorsionadores, y creo que ha permitido que organizaciones criminales conozcan lo que pasa en un territorio, porque en un mercado ofrecen sus créditos a todo el mundo y terminan por conocer absolutamente quién es quién. ¿Qué se puede hacer? Se lo pregunto en tanto que superintendente, pero además de eso usted ha sido antes director de la Unidad de Inteligencia Financiera que depende de la superintendencia y que es un organismo crucial para la situación que está viviendo en el Perú con los pequeños créditos de gota a gota o con el gran dinero que viene de la minería ilegal que no sabemos bien a dónde va a dar y que tememos que entre en la política y en el Estado. Sí, de acuerdo. A ver, empezando por el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera, ciertamente es una unidad orgánica de la superintendencia que tiene como rol en la prevención y el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y en ese sentido, así como el mundo financiero se ha digitalizado y modernizado, la UIF también ha hecho lo propio con herramientas tecnológicas que les permiten procesar un número de transacciones que antes no existía. En el sistema financiero peruano, incluyendo las billeteras digitales, hoy hay un número de operaciones que es muchísimo más grande que lo que ocurría hace 5 o 6 años. Y usted habla de Yape y Plim y las otras. Exactamente. Entonces, hoy día la gente ya no va a las agencias y mueve mucho menos efectivo que lo que movía antes. Por otro lado, hay un conjunto de transacciones que no son grandes, que son pequeñas transacciones que se hacen a través de billeteras a veces, y el reto ahí ha sido, bueno, ¿cómo le seguimos haciendo seguimiento a ese tipo de operaciones que ya no son grandes, que no son llamativas, que no son sospechosas per se, sino que están ocultas en un conjunto muy grande de operaciones? Y en ese sentido, por ejemplo, la UIF ha venido trabajando con una dirección especializada de la Policía Nacional en todo lo que es extorsión y sicariato para ubicar billeteras digitales y cuentas asociadas a casos de extorsión y congelar los dineros que se han encontrado en esas cuentas. Hoy en día la UIF tiene una atención de 24 horas porque la coordinación con la policía puede ocurrir en cualquier momento del día y en ese momento ellos nos dicen hay que congelar esta cuenta. ¿Por qué? Porque la idea no es congelar el dinero apenas se paga una extorsión, porque probablemente sea a una persona que no es relevante, sino cuando ese dinero se mueve hacia la cuenta de la persona que la policía identifica como uno de los cabecillas. Y ahí es donde se hace el congelamiento. Y hay algunos casos que han habido bastante exitosos de este tipo de bandas, donde se les ha quitado el dinero a través de este mecanismo, ¿no? Lo mismo ocurre con otro tipo de delitos, pero ya con características distintas. Como usted señala, la minería ilegal mueve dinero pues en cantidades mucho mayores, pero hay todo un sistema de monitoreo de este tipo de transacciones a través de bancos y otras empresas que hace que ahí sí se ubiquen por magnitud, por tamaño de la operación, también por
con quién se hace la operación y permita su identificación para posterior envío al Ministerio Público. Ahora, en cuanto al caso de las pequeñas y microempresas, es muy importante porque es ahí donde está el motor de la actividad económica para el ciudadano promedio, digamos, ¿no es cierto? Y ahí también es muy necesario el crédito. Y si bien es cierto, hay el fenómeno del crédito informal que tiene gota que ver... a gota, ¿no? Correcto. Criminal, habría que decir también. Claro, pero digamos, el crédito fuera del sistema financiero siempre ha existido, ¿no es cierto? El crédito de prendario, el crédito informal siempre ha existido, solo que ahora tiene además un tinte criminal. Sí. Y eso tiene muchas razones, pero una de ellas es la informalidad que tiene el Perú. Entonces, ¿qué cosa ocurre? En mi caso, probablemente, como yo tengo una boleta, el banco sabe cuánto ingreso de dinero y sabe cuánto le puedo pagar. Muchas personas que tienen su economía en base al día a día, no tienen esa información y no tienen cómo demostrar un ingreso para que les presten plata. Pero eso afortunadamente está cambiando con las billeteras digitales, porque hoy en día usted a un heladero, a un vendedor de artesanía, a un gasfitero, le paga con una billetera digital y eso hace, aparte de facilitarle el cobro, le crea una historia financiera. Entonces esa persona está registrando en su banco movimientos de dinero que después le permiten al banco, y eso ya está ocurriendo, que el banco le ofrezca créditos de corto plazo, de pequeños montos, y que le permitan salir con, primero con tasas mejores que las que ofrece el crédito ilegal, y segundo, obviamente, con mayor seguridad, ¿no? Muy importante, la verdad, porque además de lo que nos ha explicado como tema de fondo, que es esta transparencia financiera, necesitamos luchar por los medios que usted nos ha señalado contra el crédito gota a gota, que es el primer paso que ciertas organizaciones criminales ponen, sobre todo en sectores populares de nuestras ciudades. Muchas gracias, señor superintendente de Banca y Seguros. Y si alguien quiere informarse más sobre esta hoja de ruta, ¿cómo hace? ¿Dónde se puede consultar? Bueno, la hoja de ruta la hemos puesto en la web de la superintendencia, está en redes sociales. La idea ha sido, lo hemos presentado, pero además la hemos publicado. Se la hemos enviado directamente también a todos los gremios del sector financiero, de cooperativas, de bancos, de cajas, para que también tengan en cuenta eso y cuál va a ser el plan a trabajar. Y por lo tanto es ya un documento público con toda la explicación para que no solamente las empresas supervisadas, sino sobre todo el ciudadano sepa que esto es algo que viene pronto y que yo creo que le va a revolucionar la vida a la gente, ¿no? Ojalá que así sea. En todo caso, muchas gracias por estar acá y felicitaciones por su trabajo. Lleva 25 años en esa institución, no hay ningún cuestionamiento sobre usted. Verdaderamente es un ejemplo para funcionarios públicos cuando vemos con frecuencia más bien lo contrario. Muchas gracias, señor Sergio Espinosa, superintendente de Banca y Seguros y AFPs. Muy buenos días para usted.